Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer, 12 de octubre, las redes sociales ardieron, recordando como cada año la llegada de Cristóbal Colón a América. Ahora sumado al retiro de su escultura para ser restaurada. Encuentro o encontronazo. ¿La estatua de Colón debe permanecer en reforma o no? ¿O México debe sumarse a otras partes del mundo donde la figura del navegante genovés ha sido retirada? Veamos el contexto. La madrugada de este sábado, la estatua de Cristóbal Colón, ubicada desde 1877 en Paseo de la Reforma, fue retirada por el gobierno de la capital mexicana. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informó que la obra se había hecho con el fin de preservar su valor cultural y artístico y que será analizada y restaurada con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble. El complejo escultórico de Colón lo complementan las figuras de los frailes Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Juan Pérez de Marchena y Diego de Deza. Según las autoridades capitalinas, la escultura donada por el empresario y banquero Antonio Escandón sufrió daños en 1992. Ese año, participantes de una protesta por los festejos del 500 aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América hicieron pintas e intentaron derribar la escultura del explorador genovés. Hace unas semanas, algunos colectivos convocaron en redes sociales a una protesta denominada Lo vamos a derribar para volver a intentar derrumbar la escultura hecha por el francés Charles Cordier. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que el retiro de Colón estuviera relacionado con esta convocatoria, aunque señaló que valdría la pena una reflexión colectiva sobre lo que representa, sobre todo frente a las conmemoraciones planteadas hacia 2021. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. A ver, empiezo contigo, Alejandro. En efecto, la jefa de gobierno de la ciudad dijo que merecería una reflexión colectiva, reflexiones colectivas que se han llevado en otros países en donde se han retirado este tipo de estatuas. Pienso en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde otro tema, el de la supremacía blanca de quienes estaban a favor de la esclavitud en el siglo XIX, muchos de los héroes de la guerra civil, de los héroes que estaban a favor de la esclavitud, han sido retiradas de muchas ciudades y ha provocado eso también encontronazos allá. ¿Qué opinas de este tema aquí en México con el tema de la colonización? Y que tendría que comenzar con su billete de $1, que también sí. Tiene un retrato de un esclavista. Me parece que es una invitación sensata, sana y que no tendría por qué extrañarnos porque, como bien has comentado, se da en muchas partes del mundo. Quisiera hacer un recuento. Por ejemplo, recientemente en España se exhumaron los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, este mausoleo que se mandó construir con trabajo forzoso de presos políticos y que hoy se resignifica en reivindicación de los republicanos muertos. Ese es un caso. El que tú citas de los esclavistas norteamericanos es otro que ha polarizado a la sociedad norteamericana, pero que ha librado un debate importante. Y nuestra historia tampoco es ajena a esto. Recordemos, por ejemplo, el Caballito, el monumento a Carlos IV, que hasta 1821 estaba en la Plaza Mayor, que hoy es el Zócalo, y con este sentimiento antiespañolista de la consumación de la independencia, se mueve a un patio interno de una universidad. Ya luego en 1852 se transfiere al Paseo de la Reforma y Bucareli, y posteriormente se encuentra en la Plaza Manuel Tolsá. O uno más reciente de este dictador de Azerbaiyán, que se inauguró por el jefe de gobierno saliente en 2012, este jardín de la amistad entre Azerbaiyán y México, y ahí estaba la estatua de quien es considerado autoritario, represor y dictador de Azerbaiyán, y que por la presión social también tuvo que ser movilizado. Entonces yo creo que es un debate que periódicamente las sociedades tienen que librar, y se abra este debate. Pero si de descubrimiento de América se trata, pues más bien habría que hacer un monumento, un reconocimiento a los grupos, a las bandas de cazadores recolectores Homo sapiens de que hace más de 16,000 años antes de Cristo descubrieron a América en la última glaciación por el estrecho de Bering. Esta visión colonialista o europeísta de el descubrimiento de América también creo que hay que ponerla sobre la mesa. Que de hecho el descubrimiento de América pues también es una visión, digamos, que ya está cuestionada en el lenguaje, ¿no? Ya no se habla del descubrimiento de América, sino de la llegada nada más de este primer navegante genovés, que por cierto también mencionaste a Washington, y Washington hay muchos libros que estudian precisamente la figura de este padre fundador de Estados Unidos y de cómo cambió su actitud respecto a la esclavitud al final de su vida, ¿no? En Mount Vernon, que era donde él vivía, al final liberó a sus esclavos también, dejó que, como testamento, que recuperaran su libertad. Pero ha sido también una figura muy polémica. Martín, ¿cómo lo ves tú, reabrir la historia, pensar en los daños que se han causado a distintos pueblos originarios? ¿Es un debate que hay que dar o que no hay que dar? Por supuesto, la historia es revisión.
y la historia es un proceso y la historia se lee conforme a las expectativas de las generaciones presentes. Entonces yo no entiendo la historia si no es a través del revisionismo. Ahora, yo creo que sí, o sea, debe darse una reflexión con mucho contexto, con muchas circunstancias, y yo creo que es lo que se está alentando y me parece bien. Y sobre las estatuas, por ejemplo, siempre se han quitado estatuas, ¿no? Siempre, desde Roma. Y tienen mucho significado porque es una imagen que puede representar un agravio. Entonces hay que identificar cuál es el agravio. De Colón se dice que es lo que representa, pues es la discriminación que vivimos hoy, ¿no? Que vivimos hoy o que nosotros hacemos a, obviamente, pueblos originarios, a personas con color de piel distinto, etcétera, que México está muy acentrado y yo creo que no lo reconocemos. En este programa lo hemos dicho muchísimas veces. Obviamente es muy distinto a lo que está pasando en Estados Unidos, o sea, todo lo que está pasando de quitar las estatuas de los confederados, por ejemplo, de Lee, pues ahí sí la herida de la esclavitud es de otra magnitud, es otra magnitud, lo estamos viviendo ahorita. Pero aquí hay muchas heridas, y déjame usar la palabra, más soterradas que creo que no hemos podido cicatrizar. Si la estatua de Colón nos va a llevar a una reflexión colectiva sobre qué fue la conquista, realmente cómo pasó, y sobre todo, cómo nos comportamos hoy con personas de distinto color, cómo discriminamos y cómo este mito de la meritocracia realmente es un mito, ¿no? Bueno, pues bienvenida a la reflexión, pero siempre y cuando se den un contexto y entendamos perfectamente cuál es la herida que nos dice este tipo de cosas. Adelante, ¿no? Nada más que sí es una discusión muy profunda que aparte, ¿no?, se va a conectar con lo que está pasando de las disculpas al Vaticano y a España, que en eso creo que es 500 años, ayer lo decía Gonzalo, es muy distinto hablar, por ejemplo, de Estados Unidos o de Bélgica o de otras colonias, porque fue hace menos, y lo que decía Alejandro ahorita, que concuerdo, fue también en este siglo, por ejemplo. Entonces sí tenemos que dar mucho contexto y bienvenida a la reflexión colectiva. ¿Cómo lo ves, Ana? Tú eres funcionaria de la Ciudad de México. Es un tema que aquí en esta ciudad se está dando por el tema de la estatua de Colón, que por cierto también se ha dado recientemente, lo discutimos en el programa, cuando el presidente López Obrador ofreció disculpas a nombre del Gobierno de México a la nación yaqui. Sí, fíjense que ayer en la noche le pregunté directamente al alcalde Cuauhtémoc, porque la glorieta de Colón está en nuestra demarcación, y le pregunté que de qué se trataba, que si la jefa de gobierno decidía que por capricho, por cumplir el mandato del presidente, nos quitaba una estatua emblemática donde muchos grupos indígenas van y hacen rituales, van y hacen expresiones culturales, pues ¿qué iba a ocurrir? Que si la demarcación iba a fijar cultura, que si la Dirección de Cultura iba a sacar un comunicado, y dijeron, no, pues la información oficial es que se la llevaron para restaurar y nosotros no sabíamos que la jefa de gobierno quizá no nos la devuelve. Entonces, como concejal de Cuauhtémoc, a mí me molesta que siempre estemos doblegados ante los caprichos que ideológicamente toman de un día para otro y para distraernos, porque como señaló el presidente del PAN en la Ciudad de México, el maestro Andrés Ataide, el debate no tiene que ser de si Colón o si lo que está diciendo ahorita Sheinbaum, sino porque la Ciudad de México es una de las ciudades con mayor exceso de mortalidad del mundo, porque de eso nos están distrayendo, de que en los últimos días han salido notas donde la Ciudad de México es mentira que vaya en picada, como señala Estefanía. Al contrario, la Ciudad de México creo que puede ser de las primeras entidades que entremos en un rebrote. Estamos muy mal. Entonces, ¿a ustedes les ofende el tema de las estatuas y creen que quitándolas van a resarcir los daños que le hemos hecho a las culturas indígenas, cuando por el COVID y por la inacción del gobierno federal, 21% de las personas que hablan una lengua indígena, 21% de las personas que hablan una lengua indígena no tenían acceso al agua? Solo 3 de cada 10 personas indígenas tenían acceso al agua, entonces fueron de los más afectados por la pandemia del COVID. Y esto salió con datos de la Secretaría de Salud del gobierno federal en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, si realmente quieren luchar por reivindicar la historia y la deuda que tenemos con nuestros pueblos originarios, de entrada, que el presidente no viva en un palacio virreinal que fue construido con el sufrimiento de miles y miles y miles de indígenas, que se vaya a vivir a una pirámide, si quiere vivir con eso, si logra entrar el penacho de Moctezuma, que no esté viviendo en un palacio virreinal con los beneficios que trajo la conquista, y que se pongan a trabajar realmente por los y las indígenas del país, porque les digo, fueron de los principales muertos por COVID por no tener acceso al agua. Entonces, de entrada, como funcionaria de la alcaldía de Cuauhtémoc, no estoy de acuerdo que la jefa de gobierno haga capricho lo que quiera con nuestros monumentos que están en Cuauhtémoc, y otra, que dejen de distraernos, como señala el presidente del PAN en la ciudad. Veloz, contrapunto.
Uy, no, pues me duele mucho que se estén burlando así de la historia, me duele mucho que alguien diga, claro, no vivas en un lugar del beneficio de la conquista y vive en una pirámide. Habría que saber que muchas culturas no vivían dentro de las pirámides, pero bueno, para eso hay que conocer la historia. Y me parece muy lamentable que esa sea la defensa de un monumento así por parte del Partido Acción Nacional. Por lo menos la derecha en otros lados está más articulada y ha articulado una defensa que tiene mucho más sentido que esta, que no tiene, que no va por ningún lado, que sí. Bueno, es un acto de justicia restauradora, es un reflejo de los gobiernos de izquierda. Esto y lo que había puesto sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el perdón me parece bien. Creo que abraza un espíritu de la resistencia que hay de parte de estos pueblos en estas zonas, y sobre todo que tienen que verse todos los días y que tienen que ver la conquista todos los días alrededor de esta estatua. A ver, Los Ángeles, Sacramento, Boston, me parece que otra en Seattle, se han quitado 4 estatuas ya a raíz de uno de los eventos que más celebran los panistas también, que es el movimiento de las personas de Black Lives Matter, y que tiene que ver con, hay un problema de racismo que está ahí, que está en la plaza pública, y que fue este mismo movimiento el que se encargó que desde junio hasta ahora se hayan quitado uno por uno estos grandes monumentos en estas plazas. Yo creo que no deberíamos celebrar un ícono esclavista, y menos en el ámbito público. El ámbito público y las plazas públicas tienen que reflejar de manera adecuada nuestra diversidad, y la diversidad que hay en México y la diversidad que hay en otros lados. Está pasando esto en todo el mundo, porque quiere decir que no aceptamos ya el colonialismo como un sistema social económico, extractivista, como romantizar la expansión de los imperios europeos que tanto han dañado no solo este país, sino muchos otros que no han terminado de pagarles impuestos, como puede ser la India y Canadá también. Entonces a mí sí me parece que la respuesta que da la derecha hoy ante esto refleja que son profundamente racistas, que no quieren a los pueblos indígenas, que nunca los han querido, y que además deciden burlarse hoy de lo que implica la conquista en México. Bien, Martín levantó la mano y luego si quiere le damos la palabra otra vez a Ana Villagrán. A ver, de acuerdo con lo que dice Estefanía, nada más que sí hay que, o sea, hay una implicación, que es, debajo de todo esto, o sea, si aceptamos que la conquista fue la imposición española y fue el equivalente, por ejemplo, a lo que pasó en el Congo, pues entonces el mito fundacional mexicano, que es el mestizaje, se va para abajo. Y nosotros nos sustentamos como mestizos. Es muy diferente en Estados Unidos, que allá no sustentan como mestizos, o como en Chile, por ejemplo, donde deshicieron a los mapuches. Eso es lo que hay que ver, porque los españoles que llegaron aquí, o sea, fueron 400, luego llegaron un poquito más, y aquí había millones, todavía no se sabe el número, de pueblos originarios. La conquista fue un proceso gradual de muchísimos años, muy complejo. Y creo que en esa reflexión nos tenemos que quedar. No es blanco o negro. Lo que sí es cierto es que hay prácticas neocoloniales ahorita. Esas hay que cuestionarlas. Y si reflexionar del pasado nos sirve para el presente, qué bueno. Pero nada más no hay que simplificar demasiado la historia, porque específicamente en México es demasiado compleja, insisto, por el mestizaje. En el momento que rompes eso, entonces hay unos y otros. Y el problema es quiénes son unos y quiénes son los otros. Y Ana, ¿quieres contestar? ¿Quieres dar un contrapunto? Sí, pues, o sea, nada más señalar que de entrada, saber, Colón ni siquiera llegó a México. Colón no es el responsable de la conquista española y todo lo que están diciendo. Salió en muchos medios, o sea, hay que leer un libro de historia como tal. Y además, a ver, no pueden decir que la derecha y que el PAN, que somos racistas, cuando la morena del grupo soy yo. La que ha sufrido discriminación por su color de piel soy yo. A una morena como a mí no van a venir a decir que es que te nieguen la entrada al antro, que te nieguen el acceso a tal, que entres a una tienda y te sigan. O sea, el tema de la piel, como en algún momento lo expuso Estefanía, es cierto y lo vivimos todos los días y lo reproducen las personas que no son morenas. El tema del racismo y de la figura de Colón tiene que ver con un distractor cuando el presidente tiene una figura de la Cuarta Transformación exigiéndole perdón a las naciones de Europa, y cuando nos están distrayendo lo importante. Ninguno de mis compañeros señaló, como yo dije, con cifras del gobierno federal, como uno de los grupos más afectados por el COVID fueron los indígenas. Murieron 4.140, no, se enfermaron 4.140
indígenas de COVID y hubo 719 defunciones con cifras oficiales hasta el 27 de junio. ¿Y por qué? Porque este gobierno cree que les está cumpliendo, haciendo que les pidan perdón por deudas históricas que nadie niega que tengamos como nación, pero no les están mejorando las condiciones. Les digo, 3 de 4 días indígenas hoy no tienen acceso al agua, y el que quiten o no la estatua de Colón, que se la quitaron al gobierno Cuauhtémoc, o que cambien el nombre o no de las calles de la Ciudad de México porque la doctora Claudia Sheinbaum quiere quedar bien con el presidente, no cambia la realidad de los indígenas del país. Bueno, déjame hacer una pausa. Vamos a recuperar este tema seguramente otro día porque va a seguir dando de qué hablar. La semana pasada nació Sí por México, que se define como una organización de mexicanas y mexicanos que piden democracia y justicia plena. Es el Frena 2, como dice el presidente López Obrador. ¿Qué tipo de organización es? A ver qué opina el panel. Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.